esposa y sus 3 niñas vivían en una casa de madera en los alrededores del pueblo de San Sebastián. Eran vísperas de Día de Muertos y en esa fecha no podía pasar desapercibida para la esposa de Macario, por lo que junto con su hija se encontraba poniendo el altar para la tía Rosa. ¿Y esa luz para quién es, mamá? Es para tu madrina Rosa, que en vida fue muy buena con nosotros, hija. ¿Y para mi papá? ¿No vas a poner una luz? No, hija, las velas son solamente para los fieles difuntos. Tu papá, gracias a Dios, todavía está vivo. En casa de Narciso están poniendo una ofrenda grande, grande, grande. Ay, mija, eso es cuando no, si hasta con lo que no tienen presumen. Como cada mañana, Macario regresaba de cortar leña. En el camino se encontró a su comadre Ana, quien le obsequió un ramo de flores para colocarlas en su altar. ¿Ya de regreso, Macario? ¡De regreso! Toma, llévale estas flores a tu esposa para su ofrenda. Gracias, que la pases bien. Igualmente, Macario. Macario siguió su camino hacia su casa. Sus hijas, al verlo llegar, corrieron a encontrarlo emocionadas. ¡Papá! ¿Qué nos trajiste, papá? Les traje cosas re bonitas, visitas, pero primero la chimpayata. Ay, gracias, papá, un pajarito, qué bonito. Vamos a comer. Ay. Padre nuestro que estás en el cielo, bendice nuestros alimentos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Macario, al ver que su pobreza era grande, decide dejarle su comida. ¿Quieren más? Al terminar de comer, Macario junto con su familia salieron hacia la plaza del pueblo para apreciar los distintos altares que se ponían en las casas y en los panteones. Mientras sus hijas veían los altares y compraban calaveritas de dulce, él se dirigía a hacer entrega de la leña a la panadería y su esposa a la casa de doña Ramira a dejar la ropa limpia. En el camino, Macario entró a una fábrica de velas y ahí se encontró con un joven. ¿Qué tal, Macario? ¿Cómo te va? Son muchas velas, ¿no? Pues esta vez no alcanzan. Son más los muertos. ¿Y tú no vas a llevar las tuyas? No, gracias, no. Haces mal, Macario. Recuerda que pasamos más tiempo muertos que vivos. Y cuando nacemos ya traemos la muerte escondida en el estómago, en el hígado o en el corazón, que algún día va a pararse. Al escuchar tales palabras, Macario salió muy consternado y mientras caminaba no dejaba de pensar en todo lo que aquel joven le había dicho. Finalmente, Macario llegó a la panadería a hacer entrega de la leña. ¿Te va, Macario? Buenos días, vengo por mi pan. Se nos ha retrasado. Usted nos ha de disculpar. Lo que pasa es que tenemos un pedido muy importante de doña Ramira. ¿De doña Ramira? Si esa señora tiene sus propios hornos. Lo que pasa es que a su horno le ha dado un fallo y nos ha traído a cocer 6 guajolotes. Pobre de mis muertos, están bien hambrientos. Pero bueno, regreso más tarde. ¿Qué le parece nuestro
guajolotes, comadre. ¿Nuestros? Pues mire, los que servimos en casa de doña Ramira comemos lo que ella come. Hoy tenemos visitas muy importantes. ¿Sabe quién viene? El mismísimo don Crispín. ¿Y ese quién es? Ah, qué barbaridad, ¿quién no lo conoce? Pues es... Cuidado, no vaya a regarle el jugo. A Macario le llega el olor del guajolote y lo mira realmente sorprendido, con ansias de comérselo todito. ¿Qué? ¿Nos regalas hoy la leña? ¿Y este qué le pasa? Ni siquiera me pidió su calaverita. Al salir de la panadería, Macario va en busca de su familia a la iglesia del pueblo, mientras escuchan las empleadas doña Ramira hablar sobre los ricos guajolotes que salían recién cocinados de la panadería, por lo que Macario no dejaría de verlos con ansias de poder comer tan solo uno. Era tanta su desesperación de aguantarse el hambre para que sus hijos comieran, que un día decide no probar ningún bocado hasta el día que pudiera tener un guajolote para él solo, sin convidarle a nadie más. Su sueño se cumple en la víspera de Día de Muertos, cuando su mujer roba un ave que cocina solamente para él. Macario, espera. Toma, dijiste que lo querías para ti solito. Yo también he querido algo para mí sola sin convidarte ni siquiera a ti. Pero toma, llévatelo, vete, antes de que los niños te vean y te lo quieran quitar. Vete, Macario, vete. Macario se va al bosque con su ansiada comida entre sus brazos y poder cumplir su sueño de comerlo completamente. Después de tanto correr y correr, finalmente llega a un lugar tranquilo, en donde se sienta a degustar tal platillo. Y justo cuando le iba a dar la primera mordida, se le apareció el diablo en forma de una bella mujer. Hola, cariño. Qué bueno se ve este guajolote que se va a comer. ¿No vas a invitar un pedacito? Yo no soy tu cariño y no te voy a invitar nada. ¡Ay, guapo! Ese animal se ve muy sabroso. Vamos a hacer un trato. Si tú me das un muslo de ese guajolote, te regalo mi anillo de brillantes. ¿Y yo para qué quiero un anillo de brillantes? Una persona como yo no usa anillos de brillantes. Bueno, puedo darte otra cosa. Estas monedas son de oro. Si tú me das un pedazo de pechuga, nada más un pedacito, te doy estas monedas. Una persona como yo no usa monedas de oro. Si las quisiera cambiar, me acusarían de ratero y ladrón. ¡Vete ya! Bueno, Macario, te voy a hacer un trato mucho mejor. Si tú me das un ala, nada más una alita, te regalo todo el bosque y algo más. Recuerda, todos estos árboles y lo que tú quieras pueden ser tuyos, Macario. ¿Qué me dices? ¿Y de qué me serviría ser el dueño de este bosque? Igual tendría yo que trabajar, cortar la leña y venderla. Y además, tú no eres la dueña del bosque, es Dios nuestro Señor. ¡Vete ya! Eres una perdida. El diablo, al escuchar esto, salió despavorido, mientras Macario decidió ir en busca de otro lugar más seguro. Pero justo cuando había llegado a la orilla del lago y estar a punto de darle la primera mordida a su pavo, un hombre viejo con bastón se le apareció. Oh, hermano,
¿Quisieras hacer una obra de caridad conmigo? Tú, Señor, tú me pides un bocado. Apenas una migaja. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? A ti solo te interesa una acción buena que yo haga. Para mí es toda el hambre que he tenido en toda mi vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Perdóname, yo sé que tú puedes perdonarme, pero yo no te quiero convidar. No. Al ver que Dios había desaparecido, nuevamente Macario recoge su pavo y se lo lleva a otro lugar más alejado y seguro, en donde pudiera al fin degustarlo. Después de tanto caminar, llega a una cueva en donde se le aparece la muerte. Amigo, qué rico se ve ese guajolote. ¿Me regalas un pedazo? Tengo mucha hambre. Un hambre como si no hubiera comido en 1000 años. Sabía que no podía ser verdad. Te voy a convidar. Lo voy a partir a la mera mitad. Coge la que gustes. ¿Agua? No, gracias. Qué rico. Puedo decir que tu mujer cocina muy bien. ¿Podemos platicar un momento? Trato tan poco a los hombres. Nos vemos un instante y no hay tiempo para decir nada ni nada que decir. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me convidaste? Ah, porque al verte noté que tenías mucha hambre, más de la que yo he tenido toda mi vida. Y a la primera, ¿por qué a ella no le convidaste? Ah, esa claro que no, solo me quería engañar y seducir. Y tú sabes, al segundo, ¿por qué él tampoco? Ah, porque Él es Dios nuestro Señor, Él es dueño de todo esto, de ti, de mí, de todo lo que existe. Él solo quería una acción que yo hiciera buena. ¿Y a mí por qué sí? Dices que principalmente por mi hambre. ¿Pues acaso que hay otro motivo? Ah, lo que pasa es que cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Así que pensé, si comías tú, comía yo también. Me has convidado, me has dado tu compañía y me has hecho reír un poco. Voy a pagar tu gratitud a un precio inimaginable. Vacía tu guajo. Dámelo. Esta agua, Macario, es capaz de curar cualquier enfermedad, siempre y cuando yo no tenga un motivo para oponerme a la salud del enfermo. Cada vez que visites a un enfermo, me verás a su lado. Si me ves a los pies del enfermo, con una sola gota le darás la salud. Pero si me ves a la cabecera, no intentes nada. Esa persona morirá. ¿No me crees, verdad? Está bien, hoy mismo te lo demostraré. ¿Hoy mismo? Hoy mismo tendrás la oportunidad para comprobar lo que te estoy diciendo. Y recuerda, si me ves a los pies del enfermo, con una sola gota le darás la salud. Pero si me ves a la cabecera, no intentes nada. Esa persona me pertenece. Cuídala muy bien. No riegues ni una gota porque no te daré más. Sigue mi consejo. Nos estaremos viendo seguido. Tal vez no nos hablemos. Hazte digno del don de amigo que te doy. Nos vemos, Macario. Macario, al escuchar estas palabras, se dirigió a su casa muy consternado. Al llegar, una de sus hijas salió a su encuentro a darle una mala noticia. Una de las niñas había caído al pozo
y se encontraba muy grave. ¡Papá! ¡Hermanita se cayó al pozo! Hija, por favor, despierta, por Mujer, favor, mujer, hija. No, déjame Macario. solo con ella. No. ¡Salte! No, Macario. Te digo que te salgas. No, Macario. Sálganse, déjenme solo con ella. No, hermanita, no. Sálganse, sálganse. Quédate ahí, no te muevas. Papá, ya llegaste. Hija, ¿estás bien, hija? ¿Qué hiciste, Macario? Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias, Macario, gracias. Después de que Macario pudo curar a su hija, el rumor se extendió por todo el pueblo de San Sebastián. Los habitantes le llamaban el curandero. Muchos se cuestionaban sobre el poder de sanar que poseía, a tal grado que doña Ramira se percató de tal evento, que decidió ir en busca de él para que sanara a su santa madre, que hacía ya varios días que se encontraba muy enferma. Tú eres Macario, ¿verdad? Para servir a Dios. ¿Me conoces? Sí, usted es doña Ramira. Mi madre está muy enferma